Capítulo 22. El reloj del apocalipsis. En enero de 2015, el Bulletin of the Atomic Scientists avanzó su famoso reloj del apocalipsis y lo puso a 3 minutos de la medianoche, un nivel de amenaza que no se había alcanzado en 30 años. La declaración del Bulletin justifica que adelantara el reloj hacia una catástrofe invocando las dos principales amenazas a la supervivencia: armas nucleares y cambio climático descontrolado. El llamamiento condenaba a los líderes mundiales que no han sabido actuar con la velocidad o en la escala requeridas para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe, poniendo en peligro a todas las personas de la Tierra al no cumplir con su deber más importante: garantizar y preservar la salud y la vitalidad de la civilización humana. Desde entonces, ha habido buenas razones para pensar en volver a adelantar el reloj y poner las manecillas más cerca del apocalipsis. Al terminar el año, los líderes mundiales se reunieron en París para abordar el grave problema del cambio climático descontrolado. Apenas pasa un día sin nuevas pruebas de la gravedad de la crisis. Por elegir casi al azar, poco antes de la apertura de la conferencia de París, el Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA publicó un estudio que sorprendió y alarmó a los científicos que han estado estudiando el hielo del Ártico. El estudio mostraba que un enorme glaciar de Groenlandia, el Zacharia Ice Rom, se soltó de su posición glaciológicamente estable en 2012 y entró en una fase acelerada de retirada, un hecho inesperado e inquietante. El glaciar contiene agua suficiente para elevar el nivel global del mar en 46 centímetros si se fundiera por completo. Y ahora está en dieta espartana, perdiendo 5.000 toneladas de masa cada año. Todo ese hielo se vierte al Océano Atlántico Norte. Sin embargo, había pocas esperanzas de que en París los líderes del mundo actuaran con la velocidad o en la escala requeridas para proteger a los ciudadanos de una potencial catástrofe. E incluso si por algún milagro lo hubieran hecho, habría tenido un valor limitado, por razones que deberían ser profundamente inquietantes. Cuando se aprobó el acuerdo en París, el ministro de Exteriores francés, Laurent Fabius, anfitrión de las conversaciones, anunció que era legalmente vinculante. Esa podría ser la esperanza, pero existen no pocos obstáculos que merece la pena examinar con atención. En toda la amplia cobertura de los medios de la conferencia de París, quizá las frases más importantes sean estas, sepultadas casi al final de un largo análisis de The New York Times. Por lo general, los negociadores siempre han buscado forjar un acuerdo legalmente vinculante que necesitaba la ratificación de los gobiernos de los países participantes para tener fuerza. En este caso no hay forma de conseguir que Estados Unidos lo haga. Un tratado ingresaría cadáver en el Capitolio sin la requerida mayoría de 2/3 de los votos en el Senado controlado por los republicanos. Así pues, los planes voluntarios están ocupando el lugar de objetivos impuestos. Y los planes voluntarios son una garantía de fracaso. Por Estados Unidos. Más concretamente por el Partido Republicano, que ahora se está convirtiendo en un peligro real para la supervivencia humana decente. Las conclusiones se subrayan en otro artículo del Times sobre el Acuerdo de París. Al final de un largo relato que aplaude el éxito, el artículo señala que el sistema creado en la conferencia depende, en gran medida, de las opiniones de los líderes mundiales del futuro que llevarán a cabo estas políticas. En Estados Unidos, todos los candidatos republicanos que se presentan a la presidencia en 2016 han cuestionado o negado públicamente la ciencia del cambio climático y han expresado su oposición a la política de Obama sobre este asunto. En el Senado, Mitch McConnell, líder republicano que ha dirigido la carga contra el programa para frenar el cambio climático de Obama, dijo: antes de que sus socios internacionales descorchen el champán, deberían recordar que este es un pacto inalcanzable basado en un plan nacional de energía que probablemente es ilegal, que la mitad de los estados han impugnado para detenerlo y que el Congreso ya ha votado para rechazarlo. Ambos partidos se han desplazado a la derecha durante el período neoliberal de la generación pasada. Los demócratas de la corriente principal son ahora lo que se denominaba republicanos moderados. Entretanto, el Partido Republicano se ha desplazado bastante fuera del espectro y se ha convertido en lo que los respetados analistas políticos conservadores Thomas Mann y Norman Ornstein llaman insurgencia radical, que casi ha abandonado la política parlamentaria normal. Con la deriva a la derecha, la rendición del Partido Republicano a la riqueza y el privilegio es tan extrema que sus políticas actuales no pueden atraer votantes, de manera que han tenido que buscar una nueva base popular movilizada en otros terrenos.
Cristianos evangélicos que esperan la segunda venida, nativistas que temen que nos estén robando el país, racistas recalcitrantes, gente con reclamaciones reales que equivocan gravemente sus causas, y otros como ellos que son presa fácil de demagogos y pueden ser en poco tiempo un sector de insurgencia radical. En los últimos años, el aparato republicano había logrado eliminar las voces de la base que ha movilizado. Pero ya no. A finales de 2015 el aparato del partido ya estaba consternado y desesperado por su incapacidad de hacerlo, mientras que la base de los republicanos y sus decisiones quedaban fuera de control. Los cargos electos republicanos y los candidatos a las siguientes presidenciales expresaron un abierto desprecio por las deliberaciones de París e, incluso, se negaron a asistir a ellas. Los tres candidatos que entonces encabezaban las encuestas, Donald Trump, Ted Cruz y Ben Carson, adoptaron la posición de la amplia base evangélica. Los humanos no tienen impacto sobre el calentamiento global, si es que se está produciendo. Los otros candidatos rechazan que la acción de gobierno se ocupe del asunto. Justo después de que Obama hablara en París y prometiera que Estados Unidos estaría en la vanguardia buscando una acción global, el Congreso dominado por los republicanos votó en contra de la reciente normativa de la Agencia de Protección Ambiental para reducir las emisiones de carbono. La prensa dijo que había sido un mensaje provocador dirigido a más de 100 líderes mundiales y deja claro que el presidente de Estados Unidos no tiene el pleno apoyo de su gobierno en política ambiental, lo cual es quedarse corto. Entretanto, Lamar Smith, portavoz republicano en el Comité de Ciencia, Espacio y Tecnología de la Cámara de Representantes, llevó adelante su yihad contra los científicos del gobierno que se atrevieron a informar de los hechos. El mensaje está claro. Los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una responsabilidad enorme en su propia casa. Un artículo de The New York Times informa de que 2/3 de los encuestados apoyan que Estados Unidos se una a una internacional vinculante para frenar el crecimiento de los gases de efecto invernadero. Y en una proporción de 5-3, los estadounidenses creen que el clima es más importante que la economía, pero no importa. No se hace caso a la opinión pública. Ese hecho, una vez más, manda un mensaje contundente a los ciudadanos. Es responsabilidad suya curar la disfuncionalidad de un sistema político en el cual la opinión popular es un factor marginal. En este caso, la disparidad entre opinión pública y política tiene implicaciones enormes para el destino del mundo. Por supuesto, no deberíamos hacernos ilusiones sobre una edad dorada pasada. No obstante, los hechos aquí examinados constituyen cambios significativos. Socavar el funcionamiento de la democracia es una de las contribuciones del asalto neoliberal a la población del mundo en la pasada generación. Y esto no está ocurriendo solo en Estados Unidos. En Europa el impacto podría ser todavía peor. Volvámonos a la otra preocupación, ya arraigada, de los científicos atómicos que ajustan el reloj del apocalipsis. Las armas nucleares. La actual amenaza de una guerra nuclear justifica ampliamente la decisión de enero de 2015 de adelantar el reloj 2 minutos hacia la medianoche. Lo que ha ocurrido desde entonces revela el crecimiento de la amenaza con mayor claridad, una cuestión que no genera suficiente preocupación, en mi opinión. La última vez que el reloj del apocalipsis se situó a 3 minutos de la medianoche fue en 1983, en el momento de las maniobras Arquero Capaz, Able Archer 83, organizadas por la administración Reagan, que simulaban ataques a la Unión Soviética para probar sus sistemas de defensa. Recientemente se han desclasificado algunos archivos que muestran que los rusos estaban muy preocupados por las operaciones y preparados para responder, lo cual habría significado el final, ni más ni menos. Hemos sabido algo de estos ejercicios impulsivos e imprudentes, y de lo cerca que estuvo el mundo del desastre, gracias al analista militar y de inteligencia de Estados Unidos Melvin Goodman, que fue jefe de división de la CIA y analista en la Oficina de Asuntos Soviéticos de la época. Además del ejercicio de movilización Arquero Capaz que alarmó al Kremlin, escribe Goodman, la administración Reagan autorizó maniobras militares inusualmente agresivas cerca de la frontera de la URSS, que, en algunos casos, violaron la soberanía territorial soviética. Entre las arriesgadas medidas del Pentágono estaba la de enviar bombarderos estratégicos sobre el Polo Norte para probar el radar soviético y maniobras navales con acercamientos de los buques de guerra de Estados Unidos a lugares donde no habían entrado con anterioridad. Otras operaciones secretas simularon ataques navales sorpresa sobre objetivos soviéticos.
Ahora sabemos que el mundo se salvó de una probable destrucción nuclear en aquellos días terribles por la decisión de un oficial ruso, Stanislav Petrov, de no transmitir a sus superiores el informe de los sistemas de detección automáticos, en los que se veía que la URSS estaba bajo un ataque con misiles nucleares. En consecuencia, Petrov ocupa su lugar junto con el comandante de submarino ruso Vasily Arkhipov, quien, en un momento peligroso de la crisis de los misiles cubana de 1962, se negó a autorizar el lanzamiento de torpedos nucleares cuando destructores de Estados Unidos que imponían un bloqueo atacaban los submarinos. Otros ejemplos recientemente revelados no hacen sino aumentar el ya aterrador historial. El experto en seguridad nuclear Bruce Blair informa de que lo más cerca que estuvo Estados Unidos de que el presidente decidiera un lanzamiento estratégico involuntario ocurrió en 1979, cuando una cinta de entrenamiento de detección precoz del NORAD, Mando Norteamericano de Defensa Espacial, en la que se había marcado un ataque soviético a gran escala, se filtró en la red de alarma real. Aquella noche llamaron 2 veces al consejero de Seguridad Nacional, Zbigniew Brzezinski, para informarle de que Estados Unidos estaba siendo atacado. Ya estaba cogiendo el teléfono para convencer al presidente Carter de que se necesitaba una respuesta inmediata a gran escala, cuando una tercera llamada le dijo que se trataba de una falsa alarma. Este ejemplo recién revelado recuerda un incidente crítico de 1995, cuando el rumbo de un cohete noruego-estadounidense que llevaba equipamiento científico se asemejó a la trayectoria de un misil, lo cual provocó todo tipo de inquietudes rusas que enseguida llegaron al presidente Boris Yeltsin, quien tuvo que decidir si lanzaba un ataque nuclear. Blair añade otros ejemplos de su propia experiencia. En un caso, durante la Guerra de los 6 días, en 1967, la tripulación de un portaaviones de propulsión nuclear recibió una orden de ataque real en lugar de una orden de ejercicio nuclear. Unos años después, a principios de la década de 1970, el Mando Aéreo Estratégico en Omaha retransmitió el ejercicio y de una orden de lanzamiento como un lanzamiento real. En ambos casos el control de códigos había fallado. La intervención humana impidió el lanzamiento. Pero la conclusión de todo ello está clara, añade Blair. No era tan raro que ocurrieran chapuzas de ese tipo. Este comentario de Blair respondía a un informe, recientemente desclasificado por la Fuerza Aérea, del aviador John Bordne, que servía en la base militar de Estados Unidos en Okinawa en 1962, durante la crisis de los misiles y en un momento de graves tensiones también en Asia. El sistema de alerta nuclear había sido elevado a DEFCON 2, solo un nivel por debajo de DEFCON 1, que implica que los misiles nucleares se lanzarán de inmediato. En la cumbre de la crisis, el 28 de octubre, una tripulación recibió autorización para lanzar sus misiles nucleares, por error. Decidieron no hacerlo y con ello evitaron una probable guerra nuclear. Así se unieron a Petrov y Arkhipov en el panteón de hombres que decidieron desobedecer el protocolo y, de esa forma, salvar al mundo. Como observó Blair, estos incidentes no son singulares. Un reciente estudio especializado encontró decenas de falsas alarmas cada año durante el período revisado, de 1977 a 1983. El estudio concluyó que el rango iba de 43 a 255 por año. El autor del estudio, Seth Baum, lo resume con palabras certeras. La guerra nuclear es el cisne negro que nunca vemos, salvo en ese breve momento en que nos está matando. Retrasamos la eliminación del peligro y eso solo aumenta nuestro propio riesgo. Ahora es el momento de abordar la amenaza porque ahora todavía estamos vivos. Estos informes, como el amplio estudio Command and Control de Eric Schlosser, se limitan casi en exclusiva a los sistemas de Estados Unidos. Sin duda, los rusos son mucho más proclives al error. Por no mencionar el peligro extremo planteado por los sistemas de otros, en especial de Pakistán. En ocasiones, la amenaza no ha sido accidental, sino fruto de la temeridad, como en el caso de las maniobras arquero capaz. El caso más extremo fue el de la crisis de los misiles cubana en 1962, cuando la amenaza de desastre fue muy real. La forma en que se manejó es asombrosa. También lo es la manera en la que se suele interpretar, como hemos visto. Con este funesto registro en mente, es útil examinar debates estratégicos y de planificación. Un caso escalofriante lo presenta el estudio del Stratcom de 1995, en la era Clinton, Essentials of Post-Cold War Deterrence. El estudio reivindica mantener el derecho al primer golpe, incluso contra estados no nucleares. Explica que las armas nucleares se usan constantemente, en el sentido de que proyectan una sombra sobre cualquier crisis o conflicto.
Insta también a crear una personalidad nacional de irracionalidad y ansias de venganza para intimidar al mundo. La doctrina actual se explora en el artículo principal de la revista International Security, una de las más autorizadas en el campo de la doctrina estratégica. Los autores explican que Estados Unidos está comprometido con la primacía estratégica. Es decir, protegerse de un posible contraataque. Esa es la lógica que inspira el nuevo trío de Obama: fortalecimiento de los misiles submarinos, de los misiles terrestres y de los bombarderos, junto con la defensa de misiles para contrarrestar un contraataque. La inquietud que plantean los autores es que la exigencia de Estados Unidos de tener primacía estratégica podría inducir a China a reaccionar y abandonar su política de no ser el primero y expandir sus fuerzas disuasorias. Los autores creen que no lo harán, pero la perspectiva es incierta. Lo que es indudable es que la doctrina potencia los peligros en una región tensa y en conflicto. Lo mismo es cierto en el caso de la expansión de la OTAN hacia el este, incumpliendo las promesas verbales que se le hicieron a Mikhail Gorbachev cuando la URSS estaba derrumbándose y accedió a permitir que una Alemania unificada formara parte de la OTAN, concesión notable cuando se piensa en la historia del siglo XX. La expansión hacia la República Democrática de Alemania se produjo de inmediato. En los años siguientes, la OTAN se expandió hasta la frontera de Rusia y ahora hay amenazas sustanciales para incorporar Ucrania, que está en el corazón geoestratégico de Rusia. Es fácil imaginar cómo habría reaccionado Estados Unidos si el Pacto de Varsovia continuara vivo. La mayor parte de los países de Latinoamérica se hubieran unido a él y México y Canadá estuvieran solicitando su ingreso. Aparte de eso, Rusia comprende también como China, y también los estrategas de Washington, que los sistemas de defensa con misiles de Estados Unidos cerca de las fronteras de Rusia son, en efecto, un arma de primer golpe, cuyo propósito es establecer una primacía estratégica, inmune al contraataque. Quizá su misión sea completamente inviable, como argumentan algunos especialistas, pero los objetivos nunca pueden estar seguros de eso y, como es natural, las reacciones de Rusia son interpretadas por la OTAN como una amenaza a Occidente. Un destacado experto británico sobre Ucrania plantea lo que denomina paradoja estratégica funesta: que la OTAN existe para gestionar los riesgos creados por su existencia. Las amenazas son muy reales ahora mismo. Por fortuna, el derribo de un avión ruso por un F-16 turco en noviembre de 2015 no propició un incidente internacional, pero podría haberlo hecho, sobre todo, dadas las circunstancias. La misión del avión era bombardear Siria. Pasó durante solo 17 segundos a través de una franja de Turquía que se adentra en territorio de Siria y, evidentemente, se dirigía a Siria cuando fue derribado. Derribarlo parece haber sido un acto innecesario y provocador, y una acción que merecería consecuencias. Como reacción, Rusia anunció que a partir de aquel momento sus bombarderos irían acompañados por cazas y que estaba desplegando sofisticados sistemas de misiles antiaéreos en Siria. También ordenó a su crucero Moskva, con su sistema de misiles antiaéreos de largo alcance, acercarse más a la costa, para estar listo para destruir cualquier objetivo aéreo que planteara una amenaza potencial a nuestro barco, anunció el ministro de Defensa Sergei Shoigu. Todo esto dibuja el escenario para confrontaciones que podrían ser letales. Las tensiones también son constantes en la frontera entre la OTAN y Rusia, incluidas las maniobras militares a ambos lados. Poco después de que el reloj del apocalipsis se adelantara y se acercara inquietantemente hacia la medianoche, la prensa nacional informó de que algunos vehículos de combate de Estados Unidos desfilaron el miércoles por una ciudad de Estonia que se adentra en Rusia, un acto simbólico que subrayó lo que está en juego para ambas partes en medio de las peores tensiones entre Occidente y Rusia desde la Guerra Fría. Poco antes, un avión de guerra ruso estuvo a segundos de colisionar con un avión comercial danés. Ambas partes estaban practicando la movilización rápida y la reubicación de fuerzas en la frontera Rusia-OTAN y creyeron que una guerra ya no es impensable. En ese caso, ambas partes están ya fuera de los límites de la cordura, porque una guerra bien podría destruirlo todo. Durante decenios se ha reconocido que un primer golpe de una gran potencia podría destruir al propio atacante, incluso sin que hubiera contraataque, simplemente por los efectos del invierno nuclear. Pero así es el mundo de hoy. Y no solo de hoy, es donde hemos estado viviendo durante 70 años. Como hemos visto, a los estrategas políticos no les preocupa la seguridad de la población. Eso ha sido cierto desde los primeros días de la era nuclear, cuando en los centros de formación política no se hacían esfuerzos, parecía que ni siquiera se pensara en ello por eliminar la única amenaza potencial seria para Estados Unidos, lo cual podría haberse logrado.
Y así continúan las cosas hoy en día, de manera que solo se han esbozado brevemente. Este es el mundo en el que hemos estado viviendo y en el que vivimos hoy. Las armas nucleares plantean un peligro constante de destrucción inmediata. No obstante, en principio sabemos cómo aliviar la amenaza, incluso eliminarla, una obligación aceptada, y descuidada, por las potencias nucleares que han firmado el TNPN. La amenaza del calentamiento global no es instantánea, aunque es funesta a largo plazo y podría incrementarse de repente. En este caso no está del todo claro que tengamos la capacidad de afrontarla, pero no cabe duda de que cuanto más lo retrasemos más brutal será la calamidad. Las perspectivas de una supervivencia digna a largo plazo no son altas a menos que haya un cambio de rumbo significativo. Gran parte de la responsabilidad está en nuestras manos. Las oportunidades, también.